300 es una de las películas más icónicas sobre la historia antigua, con una estética impactante y batallas impresionantes. Pero, ¿qué tan real es lo que vimos en pantalla? La historia de los espartanos y su lucha en las Termópilas ha sido contada por siglos, pero Hollywood tomó muchas licencias para convertirla en un espectáculo visual. Algunas escenas son sorprendentemente fieles y otras son una exageración total. En este video vamos a comparar la película 300 con la historia real y descubrir las diferencias entre el mito y la verdad. Analizaremos qué tan exacta es la representación de los espartanos, su entrenamiento, la famosa batalla y, por supuesto, el impacto que tuvo en la guerra contra los persas. Pero antes de analizar cada detalle, debemos retroceder en el tiempo para entender quiénes eran realmente los espartanos y por qué su legado sigue fascinando hasta hoy. Esparta, la verdadera sociedad espartana. La película nos muestra a los espartanos como guerreros sin miedo, pero la realidad era mucho más compleja. Desde niño, los espartanos eran sometidos a un brutal entrenamiento militar conocido como la agogé. Este sistema no solo los preparaba para la guerra, sino que también moldeaba su carácter y disciplina desde la infancia. A los 7 años, los niños eran separados de sus familias y enviados a campamentos donde la obediencia y la resistencia al dolor eran clave. No solo aprendían a pelear, también a sobrevivir en condiciones extremas. Los jóvenes eran alentados a robar comida para aprender astucia, pero si los atrapaban, eran brutalmente castigados. Sin embargo, lo que la película no muestra es que los espartanos no eran solo guerreros. Tenían una sociedad jerárquica donde solo unos pocos gozaban de privilegios. Los hilotas, una clase de esclavos, hacían la mayor parte del trabajo en Esparta. Eran sometidos a un sistema de opresión extrema e incluso podían ser ejecutados si se les consideraba una amenaza. La población libre era minoritaria y dependía del trabajo de los hilotas para mantener su estilo de vida. La economía espartana dependía del sometimiento de otros pueblos más que de la autosuficiencia. La verdadera Esparta era un estado militarizado, pero también era un sistema basado en la explotación. La batalla de las Termópilas. ¿Qué sucedió realmente? La batalla de las Termópilas fue una de las más famosas de la historia antigua, pero lo que realmente sucedió es aún más fascinante que la versión de Hollywood. En la película solo vemos a los 300 espartanos luchando, pero la verdad es que Leónidas lideraba un ejército de aproximadamente 7,000 soldados griegos en un intento desesperado por contener el avance persa. Los persas, bajo el mando de Jerjes I, eran una fuerza masiva con entre 100, 0 y 300 soldados según distintas fuentes. No eran solo una horda salvaje, sino un ejército bien entrenado con arqueros, caballería y tropas de élite como los inmortales. La ubicación de la batalla no fue una coincidencia. Las Termópilas eran un paso estrecho, rodeado por montañas y el mar, lo que obligaba a los persas a luchar en un espacio reducido. Leónidas y sus hombres usaron la táctica de la falange, una formación en la que los soldados luchaban hombro con hombro, con sus escudos y lanzas, creando un muro casi impenetrable. Durante 2 días enteros, los espartanos y sus aliados griegos rechazaron una oleada tras otra de ataques persas, matando a miles de enemigos y demostrando por qué su entrenamiento militar era tan temido. Pero todo cambió cuando un traidor griego llamado Efialtes reveló un camino secreto en las montañas que permitía a los persas rodear a los defensores. Cuando Leónidas se enteró de esto, tomó una decisión que se convertiría en leyenda. Sabía que la batalla estaba perdida, pero no la guerra. El mito de los 300. En la película vemos a Leónidas y sus 300 soldados como los únicos que lucharon hasta el final, pero no estaban solos. Leónidas ordenó a la mayoría
mayoría de sus aliados retirarse cuando supo que serían rodeados, pero 700 tespios y 400 tebanos decidieron quedarse y pelear hasta la muerte junto a los espartanos. Los espartanos hicieron su última resistencia en una colina donde sabían que morirían, pero querían causar el mayor daño posible. Leónidas fue asesinado en combate y su cuerpo fue protegido ferozmente por sus hombres para evitar que fuera capturado. Finalmente, los persas los rodearon y acabaron con todos en una lluvia de flechas. A pesar de la derrota, su sacrificio no fue en vano. La historia de los 300 se convirtió en un símbolo de honor, resistencia y valentía, inspirando a los griegos a unirse y finalmente derrotar a los persas. Murieron en Termópila, pero su espíritu siguió vivo en toda Grecia. El destino de Grecia y la caída de Persia. Después de las Termópilas, muchos pensaron que Grecia estaba condenada, pero los griegos aún no habían dicho su última palabra. La batalla de Salamina fue un punto de inflexión. La flota griega, liderada por Temístocles, utilizó estrategias ingeniosas para vencer a la numerosa armada persa. Poco después, en la batalla de Platea, los espartanos y sus aliados lograron expulsar a los persas de Grecia. Fue aquí donde Esparta demostró su supremacía militar en combate abierto. La guerra demostró que el espíritu de resistencia griego era indomable. Los 300 no ganaron la guerra, pero su sacrificio inspiró la victoria final de Grecia. Conclusión: 300 es una película visualmente impactante, pero la historia real es aún más fascinante. Los espartanos eran guerreros letales, pero no los únicos héroes de Grecia. El cine a veces transforma la historia en leyenda, pero eso no significa que la verdad sea menos emocionante. En el cine, la leyenda es más importante que la historia. ¿O no? Dime en los comentarios, ¿crees que 300 hizo justicia a los espartanos?